Bendito y alabado sea nuestro Divino Padre Creador. Hoy traemos los divinos rollos sagrados del Cordero que fueron anunciados por Juan en el Apocalipsis capítulo 5. En ellos nuestro Divino Padre Jehová anuncia causa, origen y destino de todas las cosas. Estos divinos rollos sagrados del Cordero los dicta nuestro Divino Padre Creador por medio de telepatía viviente universal a su Hijo primogénito solar Cristo. El autor es Dios, el escritor es Alfa y Omega. Dice el Divino Padre Eterno Jehová en Ciencia Celeste, en el Divino Rollo, número 10, Divino Origen del Sistema de Vida Humano. El Verbo Divino se hace carne. El magnetismo celestial decide crear una nueva familia galáctica, divina herencia que viene del reino de los cielos. Sí, hijito, esta divina revelación es la suprema revelación. El divino principio se inicia en el reino de los cielos. Existe un solo principio para todo el universo. El Verbo Divino es la verdad única. La divina verdad sale solo del Padre. El divino Verbo es la vida eterna, un divino principio que viene sucediéndose desde eternidades antes que surgieran los sistemas de vidas. La materia es posterior al divino Verbo. El espíritu es una materia que surgió del mismo Verbo. Materia y espíritu son criaturas vivientes. Ambas retornan al divino Verbo. El divino Verbo es fuego viviente y es magnetismo viviente. El principio del divino Verbo es exclusivo del divino libre albedrío del divino Padre Jehová. Las criaturas viven y sienten sus transformaciones. El principio divino del Verbo divino es la conciencia misma. La conciencia de todo espíritu es también un microscópico fuego viviente. El divino Verbo se transforma en toda materia, la que se conoce, desconoce y se conocerá. La materia y el espíritu son de una misma verdad, pero se manifiestan de formas diferentes. La una es contemplativa y el otro sensitiva. Ambas forman alianzas en su propio nacer. Cada una nace independiente de la otra. Son libres e inocentes, es decir, carentes de toda filosofía. Desconocen los mundos materiales y las vidas propias de ellos. El divino Verbo nace en infinitas evoluciones. Es espontánea y expansiva. No cesa de manifestarse en un universo viviente que va dejando su propia herencia, según las ideas emanadas por los espíritus. El divino Verbo constituye su propia galaxia de carne, pues existen criaturas de carne tan colosales que la criatura de carne humana es menos que un microbio. Tan chiquitito es que sencillamente pasa desapercibido. El divino Verbo del reino de los cielos es un magnetismo de colosal poder creador. Allí se habla de infinito, de eternidades, de poder crear mundos a una velocidad desconocida en la evolución humana. Allí la fuerza es poder creador, y no destructor como en el sistema de vida humano. La fuerza destructiva es propia de las tinieblas, pues las tinieblas destruyen, y la divina luz construye. Una trata de vencer a la otra. La divina intervención del divino Verbo coloca siempre la voluntad del divino Padre, pues en todas partes está, estuvo y estará. Sí, hijito, este dibujo celeste enseña que la ley divina crea vidas infinitas. No una vida, sino que toda vida da lugar a otras. La divina herencia está en todos. Todos piensan, todos generan ideas, y por lo tanto generan mundos. Escrito fue,
Hay que ser chiquitito y humilde para ser grande en el reino de los cielos. Quiere decir que lo más microscópico que posee el hombre son sus ideas, y de ellas nacen colosales mundos materiales, cuyas criaturas vivientes llevarán las características que poseía la idea original. Escrito fue: cada uno se hace su propio cielo. Este cielo está en él, está en sus propias e invisibles ideas. Ninguna criatura ve sus propias ideas, solo las siente, y todo lo que ejecuta la criatura ha sido primero idea que luego se transforma en hechos materiales. Esto demuestra que de la espiritualidad nace la materia, y que el espíritu es a la vez también materia, puesto que está compuesto también de moléculas. El espíritu no puede ver al espíritu. Cuando dicho espíritu pertenece a los llamados mundos de la carne, cuando recién está aprendiendo a conocer lo que es la vida, se nace chiquitito y humilde, para ir ganando poder espiritual o poder creador. La fuerza espiritual no es lo mismo que la fuerza física. La primera es creadora. Por ella surgió la tierra. La segunda es destructora. Es contraria a los divinos mandamientos. Por causa de ella serán juzgados millones y millones de hombres, creando el mayor llorar y crujir de dientes, junto con los que escandalizaron la divina moral, mostrando sus cuerpos al mundo. El llorar y crujir de dientes en la humanidad entera se deberá al abandono del estudio de mis divinas escrituras, lo que se tradujo a que la criatura humana viviera una vida de filosofía ilusoria. El tiempo dedicado al dinero es tiempo perdido. Todos aspiran a ser ricos en el menor tiempo y lo más cómodo posible. Esta atracción espiritual hacia lo pasajero será el mayor dolor moral de la humanidad. ¿No se le enseñó que debería adorar a Dios por sobre todas las cosas? Eso incluye también el modo de vida, pues el modo de vida de los hijos terrestres hace que se olvide del supremo mandamiento. Ciertamente que ningún ingrato entrará en el reino de los cielos. Y la humanidad terrestre ha caído en ingratitud, empezando por sus gobernantes. Ninguno ordena que todo humilde sea el primero. Al contrario, hacen leyes sin tomar en cuenta mis divinas escrituras. Escrito está que los humildes son los primeros en el reino de los cielos. Si son los primeros en la vida eterna, también deben serlo en la tierra. Pobres de aquellos que por ambición o egoísmo han hecho sufrir a todo humilde. Más les vale no haber nacido. La ciencia celeste, al extenderse por todo el mundo, llevará la divina justicia a cada uno. No se constituirá en iglesia. Eso no es árbol plantado por el Divino Padre. Las llamadas iglesias son desconocidas en el reino de los cielos, como son desconocidos todos los violadores de mi divina palabra, porque jamás han entrado en ellos. La ciencia celeste es escritura telepática que brota en uno de los hijos humildes. Jamás engrandecido alguno de la tierra tendrá este divino poder. Para lograrlo, todo soberbio tendrá que nacer de nuevo. La ciencia celeste es la única ciencia que todo lo explica. No tiene término, pues la divina creación del Padre Jehová no tiene límite. Jamás lo ha tenido ni jamás lo tendrá. Todo ha salido del Divino Padre. Por lo tanto, la divina escritura telepática de él sale. Por el fruto se conoce el árbol.
Por los acontecimientos que se avecinan, sabréis si la ciencia celeste es fruto del Creador de la luz. Todo espíritu es probado en la vida humana, como han sido probados muchos hijos que ya han visto la ciencia celeste. No se han dado cuenta que el Divino Padre a ellos los eligió, mas ellos le dieron las espaldas. El mundo los conocerá, sus nombres serán pronunciados en todos los idiomas. Aquí se cumple otra divina profecía. Escrito fue: muchos los llamados y pocos los escogidos, pues nadie es profeta en su propia tierra. La ciencia celeste muy pronto estremecerá al mundo. Los honorables Dalai Lamas hablarán al mundo materialista. Lo harán por primera vez en muchos siglos. Escrito fue Oriente contra Occidente, en la más grande polémica intelectual. Una polémica que durará muy poco, pero que estremecerá a todo espíritu, como jamás fue estremecido, y empieza el llorar y crujir de dientes. La presencia del divino Cordero de Dios provocará la más grande revolución que ha presenciado la humanidad. Así como en el pasado transformó al mundo tirano, así transformará una vez más a un mundo que se ha olvidado que tiene un juicio pendiente. La ciencia celeste tendrá la divina gloria de iniciar el llamado milenio de paz, para lo cual será necesario arrancar todo árbol filosófico que no plantó el Divino Padre, toda doctrina que no tomó en cuenta la divina moral de los divinos mandamientos, toda doctrina que enlodó las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Entre ellas están las llamadas iglesias terrestres, sectas comerciales que osaron dividir al rebaño por un pasajero reinado. Acusados serán por el Cordero de Dios de enseñar la adoración material, la misma que tenía el mundo antiguo, pero era otra evolución, que ya cumplió su ley. No adorarás imagen ni semejanza alguna, dice mi mandamiento. Semejanzas son los templos, los que se reducirán a polvo. El único y eterno templo es el trabajo. De allí nace el cielo de cada uno. Este templo jamás se reduce a polvo, porque del propio esfuerzo del espíritu nace el propio conocimiento, que se transforma en divino brillo viviente alrededor del cuerpo de carne. Todo conocimiento adquirido con el sudor de la frente se materializa en el reino de los cielos, pues todo es viviente, todo se transforma, hasta los actos diarios de todo espíritu. Nada queda al azar en este universo viviente. Todo tiempo dedicado a la propia complacencia, nada valen en el reino de los cielos. Al contrario, aleja al espíritu del reino de los cielos, pues disminuye su propia añadidura, que es el total de puntitos celestiales por segundo de tiempo empleado en la vida. Todo puntito o toda idea lleva en sí misma una intención, que se mide desde lo más mínimo a lo más grande. En lo que de amor se refiere a mis divinos mandamientos, todo puntito celestial es pesado en la morada del Padre, y la divina justicia se vale del mismo mandato que le fue dado al mundo hace ya muchos siglos. Adorarás a tu Señor y Creador por sobre todas las cosas. ¿Qué significa esto? Esto significa que en cada segundo de la vida humana
La intención de todas las ideas debieron ser dedicadas a su propio Creador. Significa que cada acto en la vida debió ser una alabanza al Creador eterno. Toda criatura sabe que nada se hace sin el permiso del Señor, que nadie se manda solo. Por algo fueron dadas divinas leyes que han perdurado a través de los siglos y que no son de concepción humana. Todo lo que crea la mente humana no es eterno. Tarde o temprano pasa al olvido. La criatura humana no cumplió el divino mandato, será juzgada según sus obras. En lo que ha dado en llamar la libertad, que para el Divino Padre es libertinaje, pues es una libertad que se tomó la libertad de olvidarlo, prefiriendo una forma de vida cuya filosofía es una ilusión, puesto que la vida humana disfrutada en libertad nada vale para entrar al reino de los cielos. Solo la vida que siguió en disciplina y de acuerdo al divino mandato entra en el reino de los cielos. He aquí otro llorar y crujir de dientes de un mundo desobediente. Esta desobediencia corresponde a la divina parábola que dice: la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Significa que todo árbol desobediente es arrancado en el milenio de paz. Todo un mundo con sus costumbres pasa al olvido. Un mundo que conoció un fenómeno llamado moral, pero una moral en hipocresía. Una moral que solo servía al César, solo servía al dinero, solo servía al mundo y no servía a la eternidad. Lo del mundo es efímero, por lo tanto la moral del mundo pasa al olvido, junto con las costumbres que conoció ese mundo. La moral eterna solo emana de la divina palabra. Quien la haya vivido posee la divina moral que le permite entrar al reino de los cielos. Pues en mi reino solo se conocen los mandatos divinos. No se conocen las morales de las llamadas iglesias, porque las tales no son árboles del Divino Padre Jehová, son morales de concepción humana, hechas según las conveniencias del mundo. Es por eso que toda iglesia es desconocida en el reino de los cielos. Las sagradas escrituras unifican al mundo en una sola moral. No divide al mundo. Solo la desobediencia divide al rebaño, porque el demonio se divide a sí mismo. Así serán miradas las llamadas iglesias por las generaciones del futuro. Toda iglesia será llamada roca de egoísmo humano, que provocó un atraso de 20 siglos al planeta Tierra en sus planos moral y espiritual. Y serán consideradas como la principal causa del dolor humano, del llorar y crujir de dientes, que debe enfrentar la humanidad entera. Ciegos guías de ciegos. Quiere decir que se tomaron la libertad de representar al Divino Padre en la tierra, sin comprender su infinito amor, sin saber el futuro. Fueron soberbios con sus propios hermanos, pues los han perseguido. Los han asustado con la llamada excomulgación, que nada vale en el reino de los cielos, porque nada es más falso que la moral salida de los soberbios. Han violado los mismos mandamientos que han tratado de enseñar. ¿No bendicen acaso las armas con que se matan mis hijos? Olvidando estos violadores de mi ley, que el divino mandamiento ordena no matar, mas ningún demonio escapará.
Lo mismo ya hicieron en otros mundos, pues la desobediencia es una tiniebla que se comporta como una roca, que con el transcurso de la eternidad se va gastando, se va debilitando, a medida que el espíritu va naciendo en nuevos planetas, pues la soberbia no desaparece con vivir una sola existencia. Hay que nacer de nuevo, hay que reencarnar de nuevo, para estar limpios y acercarse a Dios. La ciencia celeste maravillará al mundo, porque jamás ciencia alguna ha logrado desplazar a las demás. Toda nueva ley trae consigo nueva doctrina, que desplaza viejos conceptos. La ley humana es microscópica para poder transformar un mundo. Se necesita el concurso divino. Toda ley es también un destino viviente. Si así no fuera, toda la filosofía de la Tierra en todas sus épocas sería meramente mecánica. La soberbia tiende a hacerla mecánica. Toda criatura posee una sensibilidad que no está su causa en las leyes mecánicas. Las leyes mecánicas según lo interpreta la evolución humana, porque lo que es en la tierra no lo es en lejanos mundos. De todo hay en el rebaño del Señor. En el dibujo celeste se trata de explicar que en toda creación intervienen inteligencias desconocidas por la criatura humana. La principal razón de ello es que esas divinas fuerzas inteligentes ya existían y la criatura humana no existía aún. Eso demuestra que todo planeta tiene un principio en tiempo cronológico. Hubo un tiempo que determinado planeta no existió, nadie oyó hablar de él, hasta que surgió su chispita original. El destino inicial de cada planeta tiene su causa en divinos padres galácticos, que son otros tantos hijos vivientes del Divino Padre Jehová. El Divino Padre tiene hijos en todo el universo, de todas las jerarquías espirituales. Su número es como las estrellas, y en medio de este infinito están las criaturas de carne, como las del monito humano, que recién está aprendiendo a salir de sus propias tinieblas. Sus tinieblas son sus imperfecciones, cuyo germen posee todos los poderes en estado latente, poderes que se van desenvolviendo a medida que la criatura va viviendo en nuevos y desconocidos mundos. Lo de arriba es igual a lo de abajo, significa que todos tuvieron igual principio, todos salieron de una misma causa divina que no ha cesado, ni cesará de crear infinitos mundos. Esta divina causa posee la fuerza expansiva de sus propias semillas, lo que las criaturas humanas sabrán sobre las leyes de su propio principio. Jamás había sido dado al mundo. Estremecerá el conocimiento humano, pues ellas involucran la divina justicia anunciada al mundo muchos siglos atrás. Ella enseña el divino juicio final de una prueba de vida escogida por los mismos espíritus, allá en los lejanos soles, Alfa y Omega, allá donde todo es gigantesco en un grado tal que escapa a la mente humana. El llegar a saber la única historia del propio origen es la más grande revelación en los destinos espirituales. Todos, sin excepción alguna, querrán saber su pasado, cómo fue su propio desarrollo, y querrán saber su futuro. Nadie quiere la muerte, mas una gran parte de estas interrogantes le fue enseñada al hombre. Los divinos mandamientos son la luz para vencer la muerte. No existe la muerte definitivamente, puesto que todo espíritu es eterno, y toda muerte es relativa con respecto a la propia evolución del espíritu. Es relativa con respecto a lo que se cree y se piensa de ella. En infinitos mundos avanzadísimos, morir es una gloria. La partida de esas criaturas es celebrada con alegría sin igual, porque ellos saben más de las leyes del universo. Han vivido más, han nacido y reencarnado un mayor número de veces, han vencido a la propia incredulidad que a nada conduce. Todo espíritu incrédulo es un espíritu atrasado, y todo espíritu crédulo es un espíritu avanzado. Todo crédulo fue incrédulo en otros mundos, y todo incrédulo será crédulo en futuros mundos. Toda sabiduría empieza con la duda,
y termina en la realidad. A muchos espíritus les es más fácil no creer porque son cómodos. No se toman el trabajo de profundizar las leyes de la naturaleza. Tal actitud cosecha un llorar y crujir de dientes, pues cuando llega el divino momento de ser pesadas en las divinas balanzas solares sus segundos de tiempo vividos, estos espíritus se llenan de espanto, pues cada segundo de estudio de meditación equivale a visitar un colosal mundo en el reino de los cielos. Si sumamos todos los segundos de tiempo vividos, llegamos a la conclusión de que todo espíritu viaja eternamente por mundos, según el interés que empleó en cada segundo vivido en su morada planetaria. Este divino premio de visitar los mundos del universo se denomina divina añadidura del Divino Padre Jehová, y no tiene límite alguno. No existe el límite en la creación del Divino Padre. Existe el universo expansivo pensante, en que en cada microscópico de tiempo nacen en grado infinito nuevas semillas galácticas, nuevas chispitas solares, y que no han cesado de salir. Desde el divino instante en que el Divino Padre Jehová dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Este divino término significa, en otras palabras, hágase la sabiduría en mis propias leyes eternas, pues todo conocimiento aprendido en los planetas se transforma en luz viviente que le da al espíritu la divina jerarquía espiritual, y que a la vez le indica a qué futuro mundo le corresponde nacer, pues cada reencarnación es según las obras del espíritu. Existe una íntima relación entre los sentimientos y las intenciones que el espíritu puso en juego en determinado mundo, y el destino futuro. El espíritu humano no puede estar en todas partes a la vez, como lo está el Padre. Ignora más cosas de las que sabe. La ciencia terrestre cree saberlo todo y no sabe nada. No sabe aún en divinas leyes cómo se gestó su propio germen, ni sabe cuál será su futuro. La ciencia celeste le dará la luz, como la ha dado en infinitos mundos. No existe un solo conocimiento, existen infinitos conocimientos en infinita expansión, y en estas expansiones surge la incredulidad, pero es arrollada por el propio conocimiento, que no se detiene ante nada. Todo lo transforma, hasta los mismos incrédulos son transformados por ella. Ningún conocimiento o teoría sustenta al universo. Todas las ciencias de los mundos conocidos y desconocidos están eternamente subordinados a las leyes del Creador, pues de sus divinas leyes salieron. Esto olvidó el maldito Satanás. Creyó que con su propio conocimiento alcanzado vencería a su propio Creador. ¡Qué profundo error! Han pasado infinitos siglos, y aún el maldito Espíritu Rey no puede vencer a su Creador. Y no hay tiempo que no se cumpla, ni mundo que no sea juzgado. Esto significa que toda soberbia cumple las mismas leyes de Satanás en grado microscópico. La desobediencia de toda criatura, por muy microscópica que sea, está siempre en la misma ley, y le será descontado el divino puntaje de su propia añadidura. La explicación de la divina ciencia celeste incluye todo el conocimiento. Es por eso que en ella hay ciencia, moral, psicología y justicia divina, pues escrito está que el Divino Padre Jehová está en todo y en todos. Está en la ciencia, está en la moral, está en toda psicología y está en toda justicia divina. Y no deben olvidar las criaturas humanas que el Divino Padre posee también un divino libre albedrío, tal como lo poseen en forma microscópica todas las criaturas del universo. Y todo lo que poseen las criaturas lo tiene el Eterno Padre en grado infinito, pues toda herencia ha salido del Divino Padre y vuelve al Padre. Por lo tanto, el Divino Creador puede expresarse en cualquier e inesperado momento, a cualquier
mundo. Y esto sucede y ha sucedido en grado infinito en toda eternidad. ¿No fue escrito acaso que la divina y nueva revelación vendría al mundo de sorpresa? Como la sorpresa que causa un ladrón de noche. La divina ley procede en los mundos como una ley más, como una ley común, pues la divinidad es por sobre todas las cosas, por sobre todas las filosofías. Una ley comunista universal es la suprema actitud de todo libre albedrío, que habiéndose reconocido, ve que la posesión material es temporal, y es más justo e inteligente compartirlo por igual. Tal como lo viene enseñando mi divina palabra en toda sagrada escritura, en el reino de los cielos se desconoce la propiedad privada. Esta filosofía la escogió el hombre ambicioso en la vida terrestre, imponiéndosela por sí mismo como una prueba para sí mismo, para su espíritu. En mi divina morada se desconoce la palabra «esto es mío». Allí reina el divino comunismo amoroso con filosofía de niño, pues ninguna otra filosofía entra en el reino de los cielos, sino que la de un niño es la única filosofía viviente que conserva su alegría y su inocencia. Todas las demás han sido probadas y deben enfrentar el divino juicio final, que es el final de un mundo que se explotó a sí mismo. Es la caída de un mundo, de su moral y de sus costumbres. No es el fin físico del planeta Tierra. La Tierra aún debe continuar como morada para infinitos espíritus, que formarán el nuevo mundo, un mundo muy semejante al que existió de antes de Adán y Eva, y anterior a la llegada de los malditos faraones que fueron criaturas llegadas de otras galaxias. El nuevo mundo será conocido en sus primeras épocas como el milenio de paz, que empezará a regir después de la resurrección de toda carne, el año 2001, y se aproxima también la total consumación de los siglos, periodos de tiempo material, que formaron divinas alianzas con infinitos espíritus, que pidieron la filosofía de ser probados en sus propios destinos. El eje polar de la Tierra se desviará de su actual desvío, como consecuencia de las señales en los astros y moradas del universo, pues la alegría de los mundos es una sola. Materia y espíritu tienen una divina alegría en común, y pertenecen a un mundo viviente, en que todos se entienden, tal como el primogénito solar Cristo entendía la materia terrestre, mandando los vientos y resucitando la carne. El mismo divino principio regirá para toda resurrección de carne, pues las divinas leyes del Divino Padre son las mismas en todas las épocas, variando en forma paralela a la evolución de los espíritus de todas las naturalezas planetarias. Escribe Alfa y Omega.